de temas para aprender y reflexionar aquí con el Grupo Educativo Quiles Lattes y la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Esta noche está con nosotros la doctora Covadonga Sánchez Pérez, a quien le cedo la palabra, la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, maestro. Y bueno, que es un gusto poder estar trabajando con la doctora Adriana Carrizal en este su espacio con temas para reflexionar y aprender, y que tenemos el honor de tenerla aquí como una gran doctora. Es máster en logopedia por el Instituto de Estudios Superiores Psicológicos en Madrid, España. Es licenciada en psicología por la Universidad UTEL y licenciada en Educación Especial, compañera de educación, por supuesto, por la Universidad Pedagógica Félix Varela, Santa Clara, Cuba. Y cuenta con muchos diplomados y mucha experiencia laboral, y ha cursado certificaciones en el método ABA, que seguramente estaremos escuchando. La Tiene pantalla y el micrófono. tiene una gran experiencia en educación especial en los centros, en las unidades USAER, y todo ha sido maestra frente a grupo, y dentro de AB ha participado en las valoraciones múltiples. Se ha desempeñado como encargada del área de lenguaje y comunicación, y actualmente es responsable del área neuromotriz BNB y evaluadora infantil. Doctora Adriana Carrizal, bienvenida. Este es su espacio y su casa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primeramente, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y pues sí, en este punto, pues venimos a platicar de un tema sumamente interesante que es la sobrecarga sensorial. Y creo que es importante sobre todo para la comunidad educativa y los docentes que actualmente están trabajando con procesos de inclusión, la diversidad, y creo que es importante empezar a manejar estos temas, ¿no? Profundizar, saber que existen, la importancia de ellos para nuestra práctica diaria y sobre todo, pues en este caso, para nuestro deber ser, que son los alumnos, ¿no? Nuestros niños y nuestros estudiantes, que en este caso, pues dependen de nuestra práctica, nuestra experiencia para llevar este proceso. Después, paso a comenzar con el tema, que es este tema que es sobrecarga sensorial y el aprendizaje escolar. Es cómo el procesamiento sensorial afecta la inclusión educativa o los procesos educativos. Si bien sabemos que desde que nacemos tenemos, pues se puede decir, un procesos de maduración, procesos neurológicos que se van desarrollando conforme a las experiencias y conforme también a los procesos cerebrales naturales, ¿no? Lo que va viviendo el niño, su evolución, cómo también su genética tiene ciertos predisponentes, las experiencias van sumando estas conexiones, estos procesos y se van desarrollando hasta llegar al punto de habilidades. Y una de estas áreas se puede decir que es el área sensorial, una de las más importantes porque se parten muchos procesos desde este enfoque, ¿no? Desde esta área que si bien nosotros lidiamos día a día dentro de la práctica docente como conductas, y a veces tenemos estas confusiones que creemos que las conductas manifiestas solamente son comportamientos emocionales de conducta, mala crianza, algunos otros aspectos, pero a veces son derivados de estos procesamientos sensoriales. Entonces, primeramente tenemos que entender qué es la sobrecarga sensorial. La sobrecarga sensorial ocurre cuando el cerebro pues, recibe información sensorial del exterior y mi cerebro lo puede procesar de una manera muy desorganizada, sobrecargada o donde no puede discernir o identificar en este caso, el estímulo, ya sea auditivo, táctil, visual, etcétera, que no lo pueda procesar adecuadamente y en este caso entre mi cerebro en crisis. O viceversa, no puede, en este caso, procesar la información, por lo cual no responde a ella, no hace una buena selección, una buena discriminación del estímulo. A veces no atiende. Por eso podemos observar niños que es que le hablo, le pongo cierto estímulo, le pongo cierta actividad y no me responde, o viceversa.
Le pongo estímulos que me lo alteran, que se pone en este caso reactivo, evitativo, hay conductas desorganizadas o hasta llega un momento de la crisis, ¿no? Que es lo que vemos, llantos, gritos, enojos, hasta a veces reacciones, conductuales o agresivas, que es con lo que a veces no sabemos cómo lidiar dentro de un aula. ¿Por qué? Porque tenemos poblaciones amplias, porque no tenemos a lo mejor la información, la experiencia o no identificamos del todo desde dónde viene esta conducta. La catalogamos como niños que no se logran adaptar y por lo tanto, pues lo que viene es, pues en este caso son consecuencias conductuales, ¿no? Orientación, reporte, llamamos a los papás, hacemos en este caso orientaciones de manejo de la conducta sin saber de qué me está originando tal o cual manifestación de comportamiento. Siempre la parte sensorial nos va a desencadenar comportamientos y conductas, llámese motoras o comportamentales, que es con las conductas que nosotros realmente tratamos. Cuando están muy pequeñitos, a veces no logramos identificar qué es lo que está sucediendo. Entre esta sobrecarga, el niño llora, decimos que es berrinchudo, decimos que no se adapta, decimos que no hace caso o pueden variar un sinfín de sospechas hasta de ciertos diagnósticos que se pueden enmascarar con este tipo de manifestaciones. Por eso, cuando entramos en la primera infancia y entran en procesos de diagnóstico o de sospecha de algunos trastornos del neurodesarrollo, se pueden confundir. ¿Por qué? Porque a veces solamente es la parte sensorial, un trastorno sensorial o de procesamiento sensorial que pareciera un trastorno del neurodesarrollo. Por eso a veces los diagnósticos son muy confusos y es bien importante valorar, es muy importante observar, es muy, muy importante hacer este diagnóstico diferencial para poder llevar a procesos, en este caso, pues de diagnósticos adecuados y en las etapas y en las edades que en este caso, pues podemos ver con un poquito mayor claridad, ¿no? Pues en el aula, que es un contexto bastante exigente para los alumnos, y también para llevar en este caso la práctica docente, observamos que hay factores que alteran, ¿no? Alteran el proceso, sobre todo cuando llamamos alteraciones sensoriales, alteran y vemos dificultades de la atención, problemas de conducta, ansiedad y frustración y bajo rendimiento académico, perdón, y fatiga. Por eso muchas cuestiones mencionaba del comportamiento o conductuales, vemos que se confunden niños apáticos, niños distraídos, niños poco reactivos, niños evitativos, niños con problemas de conducta. Puede ser la raíz que sea una sobrecarga sensorial o un mal procesamiento de la información sensorial. Siempre todo el aprendizaje va a partir de un factor sensorial. Siempre les pongo un ejemplo muy, a lo mejor suena muy simple, pero para parte desde cómo nuestro cerebro aprende, cómo crea conceptos, cómo integra la información y se crea un aprendizaje. Vemos que, por ejemplo, la manzana. ¿Cuál es nuestra referencia sensorial? Que una manzana es una manzana. La vemos, tiene una forma, un color, tiene una textura, tiene un sabor, tiene un aroma, tiene un sonido, porque hasta cuando alguien está mordiendo una manzana, podemos identificar que alguien cercano a nosotros está mordiendo una manzana. Toda esa información es sensorial, toda esa información está basada en una experiencia y en conceptos y cada aprendizaje se va integrando de esta manera. Pero cuando nosotros no tenemos la capacidad de procesar toda esa información sensorial, difícilmente vamos a accesar a experiencias y aprendizajes. Y sobre todo en el aula, que estamos hablando que hay una sobrecarga. ¿Por qué? Porque hay barullo, bullicios, tonos de voz muy, muy fuertes, carga sensorial a nivel visual también, donde las aulas están sumamente saturadas, donde vemos que está el abecedario, los números, colores, el pizarrón, si ya hay muebles adentro, o sea, hay tantas cosas, los olores. También dentro del ambiente escolar están ciertas cuestiones, se podría decir, formales, como son los honores a la bandera, el recreo, los descansos, que hay mucha sobrecarga. Y estos niños
tienen que hacerle frente a todo este tipo de experiencias y contextos. Entonces, para llevar a un aprendizaje es un reto importante. Es un reto para sí mismo y es un reto para en este caso los docentes que están encargados de hacer este manejo y transmitir las experiencias y las dinámicas de aprendizaje dentro, fuera del aula, ¿no? Dentro de la institución. Vemos que las estructuras cerebrales implicadas son varias. Hay algunas que son un poco más especializadas que en otras. Todas se puede decir que convergen para llevar este procesamiento, pero algunas son, pues se puede decir que más enfocadas a esto, que es el tálamo, que es un filtro dentro de la información sensorial, la corteza prefrontal también, que tiene esta parte de la atención y el control de la información, sistema límbico que tiene que ver con las emociones, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, y la ínsula que integra toda la información sensorial emocional. Vemos que en este aspecto, pues la concentración de las emociones y de la información sensorial tiene que ver pues con la ínsula, ¿no? Con lo que yo mencionaba. La ínsula, pues en este caso, está encargada de procesar las sensaciones corporales, las emociones, el dolor, la temperatura, estados internos del organismo. Vemos cómo todos estos sistemas sensoriales están encargados de percibir la información, el cerebro de procesar y la ínsula determina si estas sensaciones me, me llevan a estados emocionales adecuados. Cuando no se procesa adecuadamente, se me dispara la ínsula y ¿qué empieza a tener? Puede tener dolor, puede tener en este caso estados emocionales de estrés, sensaciones corporales de incomodidad, lo que hace que mi sistema entre en alerta, entre en modo defensa y huida. Por lo tanto, vemos crisis, ansiedad, irritabilidad, evitación escolar y bloqueo cognitivo. Y eso lo vemos mucho en la primera infancia con niños que ya sospechamos que tienen algún diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, o si bien también si nos vamos a edades pues más grandes, en este caso la adolescencia, vemos estos niños que se les juntan los procesos endocrinológicos con procesamientos sensoriales alterados y además con procesos de maduración. ¿Qué hacemos? Pues son niños sumamente conductuales, sumamente conflictivos, sumamente reactivos. Y luego si le sumamos que en algunas dinámicas dentro de los docentes llegan a ser también reactivas porque estamos en modo de estrés, estamos en modo de saturación, estamos en cierto modo de alerta, llegamos a esta activación y choque y pues en este caso también somos partícipes en provocar ciertas dinámicas que nos suman a este tipo de interacciones con los alumnos. Entonces es bien importante que los participantes del proceso educativo, que en este caso son los docentes administrativos y todos los encargados de las instituciones educativas, sepamos que, que también podemos incidir en que no mejore, podemos incidir en no prevenir este tipo de reacciones y manifestaciones, porque hay que entender que va más allá de la voluntad de decirle a un joven, a un niño, pórtate bien, siéntate, haz caso, pon atención, quédate quieto, no contestes, no pegues, porque estamos hablando que ese es un manejo de la conciencia, es un manejo consciente, es un manejo desde un control cognitivo, pero no estamos hablando de sensaciones corporales o neurológicas que están actuando de manera autónoma y no consciente. Es como cuando nosotros tenemos una sensación de enojo, pero como somos seres cognitivos, que tenemos cierta madurez, decimos, estoy enojado, pero controlo mi reacción. Hay una regulación de esa sensación corporal que nosotros la asociamos en la emoción, por lo tanto mi manifestación tiene que ver con el contexto, dónde estoy y cómo me tengo que comportar independientemente de lo que yo estoy sintiendo internamente. Pero si mi alumnito tiene un trastorno del procesamiento sensorial, donde mi sistema insular está irritado, está captando información externa alterada, mal procesada, demasiado desregulada,
yo no tengo las herramientas suficientes para tener esa regulación, no tengo las herramientas suficientes para responder de lo que el contexto me está pidiendo. Y vemos ese tipo de conductas y manifestaciones, pues que todos los maestros, ¿verdad? Se topan a diario. Y más cuando estamos hablando que hay procesos de inclusión, pues mucho más presentes, donde ya a nivel normativo nos están, en este caso, llevando a procesos de inclusión con todos los niños. ¿Por qué? Porque están haciendo un ejercicio de derecho al derecho a la educación, donde ya todos los maestros están, se podría decir, condicionados a que tenemos que tener esta información, tenemos que tener estas herramientas, a cómo, a veces ni siquiera es cómo manejarlo, es cómo evitarlo, cómo ser participantes preventivos para que no se manifiesten estas crisis dentro del contexto escolar. Y pues para esto vemos que hay ciertas manifestaciones que podemos clasificar como hipersensibilidad sensorial, que son como que las con las que mayormente lidiamos, molestias a los ruidos, por eso vemos a niños pequeñitos que se llevan las manitas a los oídos. ¿Por qué? Porque hay ruidos, mucha saturación, rechazo a ciertas texturas, sensibilidad a la luz, evitación de espacios concurridos. Y y ese se puede decir que son reacciones conductuales y comportamentales exageradas o a veces hasta de llanto o crisis que les puede provocar hasta dolor. Dentro de los sistemas sensoriales, conocemos, se puede decir que es el oído, la vista, el gusto, los básicos, ¿no? Los cinco sentidos. Pero existen otros que son importantes mencionar, que dentro de la rehabilitación son muy comunes, que los conocemos, pero dentro de la parte docente a veces no tenemos ese conocimiento, que es el sistema vestibular, el sistema interoceptivo y el sistema propioceptivo. Se ha descubierto en la actualidad, cuando tenemos este enfoque dentro de las neurociencias, cómo conocer el cerebro y cómo responde. Se ha descubierto que en los trastornos del neurodesarrollo y sobre todo en el autismo, vemos que los procesos interoceptivos, que es el procesamiento de las sensaciones internas, el hambre, las ganas, por ejemplo, las ganas de ir al baño, los latidos, la respiración, todas esas sensaciones corporales internas que nosotros percibimos, están sumamente alteradas. ¿Qué quiere decir? A veces un tono de voz, a veces el ambiente sensorial externo me pueden producir sensaciones internas, demasiada molestia, por lo tanto me pueden hasta producir dolor y mi manifestación conductual está todo el tiempo reactiva, evidente. Y nosotros, pues a veces como docentes, es siéntate, no llores, el niño no deja de llorar, no sé cómo manejarlo, pero necesitamos conocer cuál es el patrón, desde dónde viene esa alteración. Existen valoraciones como perfiles sensoriales, donde establecemos cuál es el perfil del alumno, cuál es el perfil del niño o de la niña que está determinando tal o cual conducta. Y ya podemos establecer este tipo de patrón sensorial, si es hiperreactividad o hiporreactividad, que la hiporreactividad pues puede ser buscador de movimiento constante, estos niños que no se sientan, estos niños que no están atentos, que a veces están sentados, pero pues se están moviendo todo el tiempo. Aunque estén sentados, no dejan de tener ese movimiento. Golpearse al chocar objetos, donde buscamos demasiada sensación para regularnos. Estos niños que se golpean constantemente, este tipo de golpes van regulando porque van buscando esa sensación a nivel neurológico, no esa sensación profunda. Hablar fuerte, donde grito, no regulo, necesidad de presión corporal, abrazos y ya, etcétera, ¿verdad? Son ciertos ejemplos. Hay más patrones y manifestaciones porque dependiendo del perfil, vemos qué tipo de proceso es el que está alterado. Hay factores que en este caso determinan si es un niño buscador de sensaciones, donde es un niño que se sacia rápidamente, busca, agarra,
ve algo, lo deja, al segundo ya está buscando otra cosa, ya sacó otra cosa, o cuando ya son niños más grandes es me habló una persona, ya estoy hablando con la otra, ya me paré, ya vine. Ese tipo de buscador de sensaciones me provoca procesos. También los niños que son espectadores, que todo el tiempo están buscando el estímulo. Los niños que son sumamente sensibles, los niños que son, en este caso, evitativos. Ya le estamos poniendo un estímulo y ya me están diciendo que no. Ya les invité a un lugar, ya no quiero. Están en este caso como cerrados a nuevas experiencias o no fácilmente acceden a nuevas experiencias. Entonces, es bien importante en este caso tener valoraciones muy precisas para establecer cuál es el perfil con el cual mi alumno está gestionando su entorno. Hay manera de valorar, hay manera de regular, hay manera de prevenir y hay manera de moderar. Eso es algo importante, sobre todo cuando hablamos de aulas sensorialmente inteligentes, para poder llegar se podría decir, contextos más amables, más humanos, para poder llegar a modular este tipo de conductas, ¿no? Conductas respuestas. Y pues algunas de las conductas son muy evidentes, como se puede decir las más frecuentes, observables, que nos pueden dar indicadores de que hay un trastorno, una alteración de los procesamientos sensoriales, es taparse los oídos, balancearse, levantar las manos constantemente, escapar del aula, agresión reactiva, y distracción frecuente, ¿verdad? Si bien a veces decimos, no, pues es que se distrae. Ah, es un niño con dificultades de la atención, ¿no? Un trastorno de déficit de atención. No siempre entran dentro de los trastornos, solamente es un indicador de un mal proceso sensorial. Se trabaja y no necesariamente entra en un diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. A veces solamente pertenece a factores sensoriales. Ay, permítame, que aquí se me... Ok, muy bien. Entonces, cuando vemos aquí lo que les repetía, la parte de la parte visual, auditiva, táctil, vestibular, propioceptiva e interoceptiva. Cuando hablamos de las aulas, de los ajustes, tenemos que ver lo que afecta dentro del contexto áulico. ¿Sí? El hecho de ver que hay un trastorno, tenemos que entrar a procesos de prevención, lo que les repetía, ¿no? La parte preventiva es sumamente importante cuando hablamos de aula. Queremos intervenir en ciertos elementos terapéuticos, tener a la vez a lo mejor zonas de contención y descomprensión sensorial, que si bien es importante, no siempre se tienen los recursos para tener esos espacios. Entonces, los maestros tenemos que tener herramientas prácticas y ajustables a nuestros contextos y a nuestro, se puede decir, a nuestras posibilidades. ¿Qué nos suma? ¿Qué nos ayuda a que estas conductas manifiestas dentro de los procesos sensoriales alterados podemos prevenir? Pues ajustes visuales, reducir exceso de estímulos visuales, lo que les decía, no tener tantas cosas pegadas en el aula. Es muy importante reducir este tipo de factores que alteran los procesos sensoriales, reducir también ruidos, modular. A veces utilizan niños canceladores de auditivos. Cuando no es posible, es importante manejar un tono de voz. Hablaba de la parte de la ínsula. La ínsula, cuando nosotros usamos tonos de voz muy fuertes, muy golpeados, que en este caso mi sistema insular detecte que es una amenaza, un regaño, inmediatamente entra procesos de irritación, la respuesta es defensiva, evitativa, o reactiva o violenta. Es importante entender que cuando, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Entramos inmediatamente con cierta autoridad o autoritarismo que puede suceder, no les digo que a todos, pero puede suceder, inmediatamente el alumno responde, reacciona. ¿Qué tenemos que hacer? Control de voz. Es muy importante. A veces nos han enseñado que nos tenemos que imponer también con la voz. No siempre es así. La firmeza no tiene que ver con el grito. La firmeza y la autoridad no tienen que ver con este regaño, ¿no? Este regaño de papá y mamá que a veces los maestros queremos utilizar. No siempre es una buena alternativa para imponer una autoridad o poner un límite. Es importante que la firmeza, la claridad y el tono de voz neutro, pero con
con autoridad es suficiente antes de tener un manejo de voz, se podrá decir desbocado o desregulado. Porque al final siempre vamos a ser nosotros los moderadores y los patrones a imitar también. Somos formadores. Y el tono de voz reactivo no solamente altera al alumno, sino también estamos enseñándole que es un patrón de gestión de la emoción o del conflicto. Entonces tenemos que tener muy importante que no solamente disparamos un proceso, una conducta emocional o sensorial, sino también un patrón conductual y también de imitación a nivel social, ¿no? De gestión, de autogestión. Entonces es importante entender esa parte cuando queremos hacer un manejo de crisis, llámese niño pequeño o adolescente, es importante moderar la voz porque no siempre suma y sobre todo porque activamos sistemas cerebrales sumamente delicados, sumamente sensibles. También el uso de apoyos visuales muy moderados, muy específicos, sobre todo los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, les ayuda bastante. Con el apoyo visual ayudamos a la anticipación. ¿Qué es un apoyo visual? Pues una imagen que en este caso nos ayude en un punto a ilustrar una acción, una actividad o un pictograma que nos ayude a indicar también o en este caso seccionar o dosificar, organizar información o instrucciones, que son sistemas muy usados no solamente como sistemas alternativos aumentativos de comunicación, sino también como sistemas de apoyo para la parte de organización de la información. Para ello sirve como un sistema de comunicación donde visualmente les queda más claro esta parte de la instrucción verbal, es un apoyo, pero también nos ayuda a que organice la información, que conecte con la actividad y también para anticipar. Eso es sumamente importante, la anticipación para poder ayudarle al cerebro a que se ajuste a lo que viene. Tiene ese tiempo de adaptación y de respuesta más modulada porque no es lo mismo que me digan, vamos a presentar un examen sorpresa en este momento y todos nos quedamos, inmediatamente nos activamos, ¿no? Vemos como nos entramos en modo alerta, sentimos los nervios, sentimos el estrés, no sé qué me van a preguntar, empieza esta parte cognitiva a conectar con nuestra experiencia y empezamos a ver qué está pasando, por qué tengo miedo, por qué tengo ansiedad, qué me van a preguntar, ¿no? A que nos digan el próximo viernes hay un examen, mi cerebro tiene tiempo para poder ajustarme, tiene tiempo para poder prevenir, tiene tiempo para generar respuestas hacia a ese episodio estresante, ¿no? Y lo mismo es con la parte de apoyos visuales, se manejan agendas. Lo que hace es que mi cerebro sepa todo el tiempo qué sigue, cuándo empieza, cuándo termina, qué sigue después, y eso va ayudando a bajar y gestionar niveles de estrés y ansiedad pero desde los apoyos visuales, ¿no? Desde una información sensorial muy dosificada y muy puntual para el objetivo que yo quiero. Organización clara de los espacios, este espacio es para esto, y eso también lo mando no solamente para la parte educativa, sino para los papás también. Se come en el comedor, se ve la tele en el espacio de la tele, en el espacio de la recámara se duerme. Cada espacio de nuestro hogar tiene una función que tiene que ser clara. Si no es clara, hay una desorganización. Cuando nos vamos a la parte áulica, donde exigimos al alumno toda esa parte de organización mental, y no la tiene desde casa, difícilmente se empieza a organizar en el aula. Vemos que no sabe qué hacer, qué cosa en cada lugar, que tira el cuaderno, que lo quiere hacer en el piso, que quiere estar jugando en el aula, no se espera la hora del recreo, donde quiere estar hablando cuando hay en su momento de silencio. Todo ese tipo de situaciones no ayuda, pero viene desde casa. En el aula le ayudamos a reforzar la organización. En el aula le ayudamos a que sepa estar en cada momento.
pero es por eso es importante la organización, ¿no? De espacios en la medida de lo posible. Entiendo que cada vez hay una diversidad de contextos y de instituciones, ¿no? Pero en la medida de lo posible es bien importante marcar que en este momento y en este espacio estamos haciendo trabajo, estamos en tal materia, estamos en tal actividad, es momento de descomprimir, es momento de jugar, es la hora del descanso. Entonces, cada área es importante marcarla. Hay técnicas, sobre todo cuando hablamos de autismo, que es el método Teach, donde ya las aulas, pues los espacios están más estructurados, señalizados, hay horarios, pero cuando no se tiene esta técnica o esta metodología, pues buscamos que los espacios en la medida de lo posible estén muy organizados y poco saturados. Están los ajustes auditivos, disminución de ruido ambiental, gritos, barullos, espacios, uso de protectores auditivos cuando sea necesario, en dado caso que se tenga esa posibilidad, sino ir controlando y mediando, pero desde el primer actor dentro del proceso educativo, que es el docente, lo que les decía, el manejo de la voz, sumamente importante en los procesos de aprendizaje. Ajustes vestibulares y propioceptivos, también eso se puede utilizar mucho. Si bien no se cuenta con educación física, es importante que el docente pueda incluir dentro de las pausas activas ejercicios de movimiento, de trabajo pesado, o sea, de empujar, de jalar, de resistencia. Este manejo corporal ayuda a regular, sobre todo los niños que tienen mucha necesidad de movimiento, a tener ese registro propioceptivo, este registro vestibular. Saciamos, regulamos y volvemos a ejercicios más cognitivos y de permanencia, pero mi sistema neurológico ya está saciado. Mi sistema neurológico ya recibió una información. Entonces son estrategias de modulación y también que van sumando al sistema vestibular y propioceptivo para que vuelva, para que tenga un mejor un registro, y teniendo ese mejor registro hay una mejor gestión y una mejor regulación. Lo que mi cerebro no registre, no lo controla. Lo que mi cerebro no, se puede decir, no integre, no lo modula, no lo regula. Por eso vemos esos niños que tienen bastantes movimientos, aletean, brincan, tienen esa necesidad vestibular y motora. Tiene este tipo de ejercicios ayuda a regular y ir registrando. Para que empiece el brazo, la pierna, mi cerebro va viendo que todo este cuerpo, porque no solamente hablamos de un trabajo consciente. Nos llegan adolescentes que no tienen este registro corporal. Saben que el brazo está ahí, pero su brazo no lo sienten, por lo tanto no lo modulan. Su cuerpo no lo sienten, por lo tanto no lo modulan. Y es lo que vemos, ¿no? Cuando ya hacemos registros más profundos, sí saben dónde queda cada cosa, como un aprendizaje cognitivo. Pero el neurológico, que el cerebro registre esa sensación, no está. Y desde ahí tenemos que partir, ¿ok? Y pues también vamos a la parte de los ajustes emocionales, por lo que les decía, las anticipaciones al cambio, rutinas predecibles y espacios regulados. A veces pensamos que aulas sensorialmente inteligentes o los procesos o trabajar o incidir en los procesos sensoriales son cosas muy complejas. Realmente son cuestiones pequeñas, sencillas, conscientes, que tenemos que conocer para poder tener la conciencia de manejarlas como docentes. Podemos hacer grandes cambios con pequeñas estrategias y pequeños cambios en nosotros mismos. Y retomo, el manejo de la voz es sumamente importante. Es desde el respeto, desde el humanismo y sobre todo de como una estrategia para poder intervenir de una manera sensorialmente respetuosa. Entonces, este es un tema sumamente amplio, sumamente complejo. Quería hacerlo, pues, que les sea útil a los docentes, pero igual es algo que pueden profundizar para poder, en este caso, trabajar con una manera, pues, más práctica, con más conocimiento y más conciencia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Un placer escucharla y bueno, estar aquí con usted es
interesante. Nunca había escuchado cómo las sensaciones, estos aspectos pueden influir en el aprendizaje y en el comportamiento de nuestros niños y niñas. Y bueno, también quiero decirle que tiene muchos saludos, la mandan saludar desde Michoacán, del Estado de México, de la Ciudad de México, por supuesto de Puebla, de Tabasco. La están viendo también el doctor Coutek, le dice felicidades, una profesional extraordinaria y coincido con él. La doctora María Teresa Luna Mejía le manda muchos saludos. Y la maestra Dalila Dirso Gil dice interesante información, gracias por compartir acciones y experiencias. Y bueno, hay muchos, muchos mensajes más. Yo espero que se dé el tiempo de verlos. Está pasando ahorita por Facebook Live, pero queda ahí permanente en el canal del maestro Manuel Quiles Cruz para quien quiera estar consultando a la doctora Adriana Carrizal, que nos ha dado una lección muy importante sobre las sensaciones y el manejo de las emociones y el manejo de estas mismas sensaciones para el aprendizaje y el crecimiento de cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias y sean ustedes bienvenidos a la próxima emisión de este tema que será el próximo lunes y estaremos con temas para reflexionar y aprender como lo hicimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes.